hombre que fue supuesto delincuente, o se pensaba que estaba robando, asesinado por un grupo de 10 personas. Lo persiguieron y, bueno, le dieron muerte. Mira, Fiscalía obviamente está investigando esta situación y hay muchas cámaras en la calle que podrán aportar o dilucidar el hecho. A ver. El incidente tuvo lugar cerca de las 9 de la noche de este sábado. La víctima, un hombre de 25 años con antecedentes penales, irrumpió en el terreno de una vivienda sobre la calle Domingo Basso, casi Galileo, en el barrio Lezica, con intención de esconderse de una turba que lo perseguía. A los pocos segundos aparecieron al menos 10 personas que viajaban en 2 autos y una moto, quienes aseguraron que el joven acababa de robarles y querían matarlo. Los dueños del predio llamaron a la policía para que se lleven detenido al presunto ladrón, pero los atacantes no desistieron. Parece que el muchacho había robado y bueno, se metió para adentro de casa. Vinieron 2 autos, muchos que pararon acá contra la volqueta. Y bueno, le dispararon, le dieron hasta allá, hasta el fondo. Le dieron en el brazo, después entraron 4, lo golpearon y lo pulianaron por todos lados. Cuando llegó la policía ya se habían ido y el muchacho estaba tirado en el piso. ¿Los agresores qué decían? ¿Decían algo en el momento? Sí, que lo habían robado y que lo iban a matar, que lo sacáramos para afuera. Y nosotros dijimos que no, que esperaran que llegara la policía. Los agresores utilizaron cortes de fabricación casera y un fierro envuelto en una tela para golpear al supuesto ladrón. La víctima del ataque llegó a ser trasladada al hospital San Boa, pero horas más tarde murió. El joven presentaba varias heridas de arma blanca, 2 de ellas en el tórax y un disparo en el brazo. Este lunes, la fiscal de homicidios, Adriana Edelman, tomó el caso y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda donde se produjo el incidente y que muestran la llegada y la huida de los atacantes. También citaron a declarar a varios testigos mientras se avanza en la identificación de los asesinos. Robert Parrado, ¿cómo está? Muchas gracias por Bien, acompañarnos. Gracias por la invitación, un gusto. Licenciado en Seguridad Pública. ¿Ante qué estamos, Robert? ¿Qué es esto? ¿Qué fue esto? Mira, preparándome para la visita a este programa para hablar de un tema tan complejo, encontré que por allá por el 2011 había dado una nota sobre justamente un hecho de justicia por mano propia. 2012 vuelve a pasar lo mismo. Encontré esos como más viejos como para tomar una referencia, porque yo en mi cabeza decía esto hace más de 10 años que uno lo viene hablando, y hay un término que hemos utilizado más de una oportunidad, que había como una sociedad crispada, como complicada, ¿no? Y lo relevante que es entender que uno no es juez, que uno no es el que tiene que resolver, y pueden haber un montón de situaciones que te pueden llevar. Puede haber una zona muy complicada, que te rompieron una vez el auto, que te entraron a tu casa, que hubo un incidente con la abuela que venía a hacer un mandado y la rapiñaron. Pero no tener esa posibilidad de parar, o sea que en realidad es la agresividad. Sí, fue una violencia creciente, no alcanzó a contenerlo allí herido. Claro, ponele, además no. La detención ciudadana, en definitiva, es cuando lo retenés, automáticamente llamar a la autoridad y esperar a que llegue la autoridad. Sí. Incluso debes esperar, porque vos tenés que asumir cuota parte de la responsabilidad de cómo se dio también esa retención y esa detención ciudadana. El ciudadano medio no tiene esa formación y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a apuntarnos. La agresividad excedente mal canalizada. El ciudadano medio no tiene... A ver, ¿qué es un ciudadano medio que no sepa la diferencia entre matar o no matar? Y ahí también, cuando acá hablaban de 10 personas, veremos cómo evoluciona el proceso de la investigación de alguna manera, pero también hay como una conexión que colectiviza ese sentir y se transforma en una mini masa que resuelve como algo orgánico, una situación donde de repente alguno de los 10 no estaban involucrados, se sumó. Esas son características que habrá que evaluar después a nivel pericial, digo, los equipos que disponga la Fiscalía y el magistrado, como para profundizar en esa realidad. Pero que es un exceso, sin duda, que no se justifica, también. Lo que hay que pensar también es qué está pasando que cada tanto se repite. Si bien son hechos aislados, porque tampoco es algo que pase todos los días, yo creo que de alguna manera es algo que en los últimos 15 años nos ha pasado un par de veces, diría un par de veces más todavía. Pero tenemos que empezar a trabajar que la agresividad excedente canalizada en forma inadecuada, en estos casos en forma violenta, no es la mejor manera de resolver conflictos. Que además te pone en riesgo.
Porque uno cuando persigue a un delincuente nunca sabe si hay alguien en la otra esquina, uno no sabe qué porta, puede tener un arma, puede tener algo que de alguna forma también puede llegar a afectar tu integridad física, e incluso en algunos casos ha pasado donde quien persigue termina ultimado. Entonces, yo creo que es muy delicado y tenemos que pensar en colectivo y ver qué está pasando. Cuando digo ciudadanos medios, ha pasado en el tránsito, donde una persona decidió quitarle la vida por una multa. Aquel inspector. ¿Se acuerdan que tiene, sí, si no me equivoco, la empresa tiene la fecha del insuceso ese donde el inspector es ultimado? Ese tipo de cosas pasa mucho. De repente perseguimos al auto adelante y queremos decirle todo lo que creemos que tenemos que decirle porque no aprendió a señalar para doblar a la izquierda. Cuando vos ibas a seguir derecho y terminás metiéndote antes a saber dónde para increpar a esa persona que incumplió. Es como que tomamos para nosotros definiciones de la realidad. Es como códigos de me transformo en un mini juez, creo que tengo la verdad, creo que soy el que lo tiene que resolver o el que puedo definir esta situación. Y no asumo ni siquiera las repercusiones que tiene desde el punto de vista legal. Bueno, en criollo es una persona que no controla su violencia. Exactamente. Pongámosle hay que con las trabajarlo. cosas claras. Sí, sí. Pero eso, cuando es una persona aislada, es una cosa. Claro. Y otra es cuando cuando el contexto es una ciudadanía harta con la delincuencia, Sí. Que es entendible, pero donde eso justifique No. estas conductas en masa, desajustadas, fuera de lo legal y cargadas de violencia, no solo el problema es este caso puntual, sino los que puedan venir. Claro, porque además hay un detalle que no es menor. Perroni y Nanini hablan del valor de la ley, ¿no? Son dos psicólogos que plantearon este fenómeno y uno tiene que interpretar el compromiso del valor que tiene una norma, que puede ser desde un pare a un ceda al paso, sí, a una cebra, a un semáforo. Si yo no logro reconocer que eso representa algo en sociedad, tenemos un problema. Y es básico eso, y con todo tenemos accidentes de tránsito que terminan de repente con gente muerta o muy herida, o daños que también tienen sus complicaciones en tu vida. Ahora, si yo no logro entender que estamos viviendo un Estado de Derecho, donde vos tenés determinadas instituciones que son las llamadas a entender en determinados temas, tenemos un problema. Capaz que no son suficientes, capaz que necesitamos otro tipo de respuestas en el propio sistema, a nivel de fiscalía, a nivel de todo el sistema de justicia. Por ejemplo, cuando se toman decisiones era primario que vaya a la seccional una vez. Capaz que precisamos dispositivos institucionales para trabajar, como bien planteaba Victoria, la violencia con la que resolviste un determinado conflicto, porque te excediste. Y capaz que tenés que ir a trabajarlo, capaz que tenés que no ir a pintar una pared o a barrer una plaza, sino a trabajar en ese cambio que tenés que esperar. Podríamos pensar en optimizar los juzgados de mediación y conciliación, quizás con otro perfil, quizás tener una unidad de contraventores para determinadas cosas que hay que marcar, pero ya cuando llegás a esto es porque probablemente en cada historia de esas personas que se involucraron, algo no estaba bien. Bien. Lo vamos a tener que estudiar, ¿no? Permitime Eso abrir depende de la justicia, ¿no? Por favor, sí. Alfredo, ¿qué pensás? Sí, vamos a entendernos. Este caso es un crimen, ¿no? Es un asesinato homicidio de una persona, salado. Homicidio, sí, y yo espero que se encuentren responsables. Y con agravantes, sin duda. Claro. Es decir, a mí lo que me preocupa de esto es, primero, la cuestión esa de justicia por mano propia, que se puede... Es un discurso que prende muy fácil. Sí. Porque yo leía hoy un informe que hay un montón de gente que dice que está bien la justicia por mano propia y que no sé, y uno lo escucha, evidentemente, los pichis se matan entre ellos, no pasa nada, ¿no? Es decir, ajustes de cuentas, está todo bien. Y si hay un pichi que me roba, voy y le pego un fierrazo y bueno, si se murió, se murió. O hay un caso de un hombre que mató a una mujer que había entrado a su casa también, sí, y le pegó un tiro. Entonces, me parece que el problema es el discurso que está imperando, como que tengo derecho a defenderme, sea como de lugar. Y no está bien. No. El lugar acá es... Yo considero que el arresto ciudadano está bien si se hace como tal, como arresto ciudadano. Pero vos llamás a la policía inmediatamente. Yo confío en la policía. Para mí, los policías son los que deben cumplir el rol de reprimir cuando hay que reprimir, y yo los llamo y acudo a ellos y confío en su profesionalidad. Pero no me agarro por mano propia la cuestión de yo juzgar, porque es muy fácil. A mí me roba, entonces yo, nadie tengo ganas y te pego un fierrazo. No, está mal.
Y ese discurso, mucha gente lo está desarrollando, incluso líderes de opinión, gente que no es Juan de los Palotes, es decir, es gente que tiene cargos o lo que sea, que dice a veces, bueno, sí, que esto, que lo otro. No, vamos a entendernos. Acá hay un marco legal que hay que respetarlo y en este caso yo quiero que actúen rápidamente. Y no es tampoco un tema de barrios. No nos olvidemos de aquella agresión al gurí en Punta del Este, los 4 muchachos... Pablo Romero. El hijo de Pablo, hijo de Pablo Romero, que le agredieron porque tenía pinta de chorro, porque andaba con una gorrita y no sé qué. Entonces, ojo al gol con esto, que no empiece a abundar porque está mal. No se hace justicia por mano propia. Cuando... No sé si puedo ir, Victoria. Sí, claro. Cuando hablamos de justicia por mano propia, no nos podemos olvidar que es un delito tipificado por el Código Penal en el artículo 198 del Código Penal. Cuando la gente habla de justicia por mano propia, bueno, sepan lo que están cometiendo un delito. Porque acá no hay homicidas de primera y de segunda. Acá hay homicidas. Y esto es de terror lo que pasó. Me cuesta tener palabras para lograr graficarlo, porque no hay ningún tipo de justificación con lo que pasó. Pero hay una figura del arresto ciudadano, que no es un delito. No, pero acá hay un homicidio. Bueno, y acá hay justicia por mano propia. No, estamos de acuerdo, pero no es que no podés actuar. No, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero cuando se habla de justicia por mano propia y se dice, bueno, porque es un concepto que no está bien, no es que sea un concepto que no está bien, es un delito. Entonces, cuando se habla mucho de los delincuentes, bueno, sepan que el que ejerce justicia por mano propia es un delincuente también, porque esto es un delito tipificado en el Código Penal. Entonces, yo a lo que voy es, no tengo respuesta, me cuesta mucho elaborar desde algo racional una reflexión de esto, porque de verdad no le encuentro punto de partida y me preocupa cuál va a ser el punto de llegada. Lo que me inquieta es qué podemos hacer en el mientras tanto para que esto no vuelva a pasar nunca más. Obviamente, estas personas, todo el peso de la ley, eso está por descontado. Pero en lo que tiene que ver también, bueno, en los actores, en nosotros que formamos opinión, en las personas con responsabilidades políticas, bueno, ¿cuál es el desafío y qué rol también implica los discursos? Es decir, hay un límite acá, no vale todo. La ciudadanía no puede hacer cualquier cosa y es renovar la confianza en la política, en la política y en la policía. En la policía, el rol del policía, el rol del Ministerio del Interior, que a ver, acá los que nos cuidan son los policías. Bien. Y las personas que se exceden, bueno, pueden cometer un delito, como en este caso, 2 delitos. Justicia por mano propia y homicidio. Bien, ¿cambia o no cambia? Siempre igual estamos ante un homicidio y eso hay que dejarlo claro, ¿no? Pero ¿cambia o no cambia si se trata de esta historia de gente que está harta de que una persona les venga a robar siempre y entonces deciden lincharlo, a que si en realidad eran una bandita vinculados al narcotráfico, haciendo un ajuste de cuentas? Insisto, en ambos casos el homicidio es el delito. ¿Pero te cambia o no te cambia? Los elementos... ¿No? ¿Por qué no? A ver, ¿quién dijo no? Al juez a la hora de jugar sí va a tomar estos elementos como sociedad, en porque una cosa es visualizarnos capaces de habernos vuelto policías y otra es, bueno, sí, hay ámbitos en el submundo donde se manejan con esos códigos, que hay que cambiarlos, sí, pero no me identifica tanto. ¿Qué quieres que te diga? ¿Entendés? Claro, lo que pasa Por es eso que pregunto si no cambia. Con lo que planteaban los compañeros, ¿no? Vos lo que tenés ahí es bandas criminales, pandillas, patotas barriales que en su estructura tienen su forma de resolver o dirimir sus diferencias internas, para decirlo leve, que no está bien tampoco. No, por supuesto que no. Ahora, en este caso en particular, cuando vos hablabas de que de alguna manera el ciudadano puede llegar a hacer una detención ciudadana, es el que sabe dónde queda su trinchera y hasta dónde llega, y puede incluso no hacerlo y nadie debería juzgarlo. El policía sí está obligado a restablecer el orden, a detenerlo, a tramitar todo. El ciudadano no. Pero lo que me parece a mí es que estamos acostumbrados a mirar, creo que el Estado, desde una mirada, cada ministerio, cada organismo, y a veces nos cuesta como construir modelos distintos. Hay lugares donde en sociedad vos tenés espacios para trabajar estos temas, para resolverlos.
Hay Pero comunidades no me donde está tenés respondiendo una persona que la piensa pregunta, distinto Robert. y colabora, ¿eh? Pero no me responde a la pregunta. ¿Es diferente? ¿El no. abordaje es diferente o no? No. ¿Cómo no? Si justificás... Mira, la doctora de Vargas... No, yo no estoy No, justificando. pero Siempre me es parece- delito, aclaré. Me parece que no es lo mismo que surja un delito de manera espontánea y que los vecinos que están allí de manera espontánea Nada vinculado actúen. con la violencia, ni con el crimen, ni Pero con nada. yo creo que de alguna manera, si A vos que lo mirás sea- medio no, pero distraído, en el te entorno de parece ajuste de peor. cuentas. Pero quiero justificar esto que voy a decir, que en parte comparto, con lo que dijo en su momento la doctora de Vargas, que las investigaciones en materia de ajustes de cuenta parecían que eran investigaciones de homicidios de segunda categoría. No en vano aparecen restos en la Rambla pero a ver. y te dicen que no tenía antecedentes y de Yo alguna creo que manera... No va por ahí mi planteo. Ahí Creo va. que Verónica A me ver va a si entender. Lo que queda dice más claro. Victoria, todos los homicidios son terribles, todas Sí. las vidas valen uno, pero una cosa es que los vecinos actúen frente a una rapiña de manera espontánea y otra cosa es que te persigan en 2 autos con cortes caseros, que te peguen con un fierro envuelto en una tela y además te disparen. En forma espontánea persiguieron a una persona, creo que fue en el departamento Canalones, se metió está bien, Robert. en un poco de agua. Tal vez el final y puede hasta ser lo el empezaron mismo. a sumergir. Que lo El podían haber desenlace ahogado. puede ser el mismo, pero convengamos que no es frecuente o deberíamos analizarlo en otros términos si es que los vecinos están de esta manera en sus casas, armados en sus vehículos, con cortes caseros, con una técnica de golpear a una persona para de Yo determinada creo manera. que no justifica absolutamente Nadie lo nada. está justificando, pero me parece No que pasa los por análisis justificar, deberían ser claro. diferentes. A ver, pará, No, Y las pará. alarmas que se encienden yo creo que son graves las dos, pero distintas. Y con esto no estoy justificando Y lo que en pasa es que parece- absoluto no, pero ¿sabes lo por que qué es el no? ajuste de cuentas. No, me Yo parece que lamento hay no lógicas compartir. distintas. Pero ¿sabes por qué? Porque creo que de alguna manera es como que una partecita de la realidad nacional la dejamos en un determinado espacio. No es lo que y yo la digo. otra, yo sé que capaz que no, pero te digo mi posición cuál es. Yo lo que te digo es que no lo vas a justificar y me parece que pueden haber alertas, pero las alertas después tenemos que impactarlas con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Eso Ministerio ni de que Salud hablar. Pública, Sí, con pero la propia esto, policía, esto. con discursos acordes como planteaba ella. Decir, Está bueno, perfecto, pero ¿cómo los comunicamos discursos para que tienen vos que ir- no hagas eso? Y si lo haces, algo está mal en ti. Los discursos tienen que ir en función de las realidades. No es lo mismo que tú estés trabajando con un discurso hacia vecinos que de forma espontánea, atemorizados, hartos, actuaron de esta forma, a delincuentes que tienen de repente El código 10 de matar antecedentes como penales y cosa están en Pero cotidiana. yo no sé si A esas ver, 10 personas son Fernando. delincuentes o vecinos. Todavía no Bueno, lo sé. por eso Por eso yo serán preguntaba si diferentes cambiaba. casos. Claro, claro. Yo creo que Para, no. a pero ver, igual. Fernando. Bueno, yo creo que ahí está, en ese final está un poco la cosa, ¿no? Acá hay como distintos niveles. Obviamente la policía tiene el primer nivel de control de la seguridad. Prevención, disuasión, represión. ¿No? Restablecer el orden. Son los 3 órdenes. Sí. Cuando fallan esos 3 órdenes, cuando no previene, cuando no disuade y cuando no reprime, viene la legítima defensa, es el escalón siguiente, me tengo que defender, ¿no? Se defiende el ciudadano. Cuando tiene posibilidades, viene el otro escalón que es el arresto ciudadano. Y después viene el desborde. Esto que estamos hablando es lo que está, lo que decía Fernanda, lo que está fuera de la ley, que es la justicia por mano propia, que normalmente la justicia por mano propia es habitual entre delincuentes. Es lo más habitual entre delincuentes, que las bandas se maten, porque no van a ir a hacer una denuncia, un narco a otro narco, obviamente. La fórmula que tienen para ajustar sus cuentas es limpiarse entre ellos. Y después, para mi criterio, viene el otro aspecto que en este caso no sabemos dónde estamos parados, todavía no sabemos, que es un desborde ciudadano, un desborde de la gente, que también pasa. Hay desbordes, hemos visto casos de abuso sexual, que son desbordes, absolutamente repudiables y cuestionables, pero son desbordes. Y hay desbordes de otras características, hay desbordes de un padre en una cancha de fútbol que se agarra a piñazo, hay desbordes, hay reacciones de la gente y sobre todo cuando actúa en patota, que se envalentona, como puede ser el caso que vos mencionabas, aquel que casi lo ahogan y no sé cuánto. Y que estaba hasta- la policía presente Que hasta en un ese, ¿te policía acordás? estaba presente, ¿te acordás? Eso fue Sí. En Toledo, creo que en fue. Canelones Toledo, fue creo eso, que ¿no? fue, Sensual. En Toledo, creo que En fue. Toledo fue. Vecinos en alerta. Ese tipo de desbordes son desbordes. Uno puede decir, bueno, se empiezan a repetir No, pero, pará, sistemáticamente. pero un desborde, un asesinato no es un desborde. Bueno, Un pero desborde con cortes y termina caseros, siendo y bueno, un pero disparo. por eso ahí está donde no sabemos cómo es.
Y por lo que yo averigüé, el Ministerio del Interior todavía no sabe cómo es. No sabe si son un conjunto de vecinos organizados que están reprimiendo la delincuencia, que aparentemente no, porque en el barrio ni son conocidos los que aparentemente actuaron, o si es algún otro tipo de cosa, pero no se puede prejuzgar acá. Si es un desborde o es un ajuste de cuentas, no lo sabemos. No sabemos. Pero para mí ese es el orden de las cosas. Ahora, lo que yo quiero decir es que podemos dramatizar y decir, oh, esto pasa en la sociedad, es un disparate y pasa todos los días, o podemos decir, bueno, ¿es probable que pase? Sí, es probable que pase. ¿Pasa con frecuencia? No, no pasa con frecuencia. ¿Hubo un desborde? Hay que castigar, como dice en el caso que fue un desborde ciudadano, hay que castigarlo con todo el peso de la ley, hay que castigarlo con todo el peso de la ley. Pero tampoco hacer un drama donde no hay. Claro, porque lo que planteabas ahora, a la distancia, un poco lo que planteaba Verónica y Victoria, vos lo que tenés acá es, cuando se definen algunos conceptos en función de determinadas realidades, de ajuste de cuentas, lo asociás automáticamente al lugar del crimen. Suena mucho más fuerte en sociedad si se trata de vecinos, ¿tá? Porque uno dice, bueno, acá algo más hubo. Lo que sí tenemos que tener un discurso muy firme y muy claro, decir, claro, aún siendo así, perfecto, yo tengo que confiar, como dijo Fernanda, en el sistema, reclamarlo, plantearlo. Sí, si no terminás del lado del crimen. Si no sos un delincuente, claro, porque peor todavía que... El denominador común, sin duda, que es el corrimiento del Estado de Derecho. Acá el no reconocerlo, sí. Acá la justicia no la imparten ni los delincuentes entre sí, ni los vecinos con un delincuente. Totalmente de acuerdo. Eso sin duda, y no puede ser explicación para delitos de primera o de segunda. Pero ahí creo que hay un matiz pero políticamente... los abordajes son distintos, ¿no? Hay un matiz políticamente incorrecto que está bien. Justicia por mano propia no, ¿no? No. Está. Ahora, el delincuente hace justicia por mano propia. El delincuente cree que se puede quedar con tus cosas y te mata. Y te mata, porque eso es justicia, porque yo me merezco tus cosas y te mato. Bueno, por eso, pero... Claro, pero por eso, pero frente a la justicia... No lo justificás. Pero frente al cuestionamiento de la justicia por mano propia a un ciudadano correcto, hay que contraponerle el riesgo de la justicia por mano propia de un delincuente, porque está todo el mundo regalado en la calle. No yo dije que era políticamente incorrecto, pero ojo, porque no. Un poder con determinadas garantías. Y yo, sí, claro, pero porque si vos ni yo, porque lo que es justo para vos puede no serlo para mí. frente a un episodio puntual, que no digo que sea saquemos porque si eran 15 o 10 contra uno, yo no sé cómo era. Pero frente a un episodio puntual, vos decís, o me mata a mí o lo mato yo, bueno, lo mato yo. Sí, no sé, porque después empiezan si era en la calle o era adentro o era en el patio, si la relación de las armas iba... No, me venga con cosas, me viene a amenazar a mi familia, ¡pum! Va bala, bazooka. Hoy cuando se planteaba el tema de... Bueno, de esto de la espontaneidad o la premeditación, bien, claramente son elementos que no pesan igual a la hora de cometer un delito. Que el delito, si voy rápido, el delito se cometió. Ahora, los agravantes y los atenuantes son los que van a evaluar los jueces. Y cuando tú me decís, bueno, pero eso queda en la justicia, pero ¿qué pasa con la sociedad? Y el reflejo de las leyes que aplican esos jueces son lo que nosotros como sociedad entendemos que tiene que ser el actuar. Si va a ser un agravante o un atenuante, lo va a evaluar de acuerdo a lo que la sociedad tiene como consenso que indica la comisión de ese delito. Robert, último minuto, por favor. Mirá, yo creo que además hay un detalle que no es menor. Hoy hablaban al principio de determinados mensajes que se dan en sociedad por distintos actores sociales. Yo creo que también ya es hora de empezar a recortar saludablemente el flujo de la información que vas a dar. A mí, si estás investigando un homicidio, es irrelevante que me digas si tenía antecedentes o no tenía. Claro. Es para la interna del investigador. Claro. Si una persona ultima... Sí, como el horror del que apareció, pobre... El de la Rambla. Porque te dicen, se eliminó la hipótesis de que fuera un tema de ajuste de cuenta. No sé. Ahora, a mí lo que más me duele de esto es que no discutimos que si tenía antecedentes, si sigue en esa historia y todo lo demás, el sistema fracasó porque capaz que no rehabilitamos adecuadamente. Por eso decíamos que no es lo mismo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Viste que al final llegamos al punto de encuentro. Pero digo, a lo que voy es que es hora de que nos demos cuenta que nos faltan dispositivos institucionales, un discurso más claro, no repetir como loros la información que nos viene, darnos un tiempo. Yo escuchaba el momentito anterior, antes que yo entrara, donde se hablaba del scratch y todo lo demás. Bueno, quizás lo que hay que hacer es confiar más en el sistema y que cada cual con sus reglas resuelva. Y cuando nos llegue la resolución, ahí está nuestra tranquilidad, porque el Estado de Derecho está funcionando. Y yo creo que en esto es lo mismo. El peso de la ley,
pero con las garantías no solo de la investigación, sino cómo resolvemos nosotros, Juan, Pedro, María, Alfredo. Tenemos que pararnos distintos, no podemos resolver como queremos. No te puedo tirar una pedrada porque se me cantó, no te puedo tirar una maceta cuando pasaste frente a mi casa. Creo que es hora de darnos cuenta que tu vida vale tanto como la mía, y si tengo una diferencia, hay ámbitos para dirimirlos, muchísimos ámbitos. Bien. Robert Parrado, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Última pausa y ya venimos.